en Mateo, por favor, y en Éxodo. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por lo que vamos a discutir ahora. Sabemos que este tema es un poco enredado y a la vez es de mucha ayuda en relación con cómo hemos de orar conforme a tu palabra. Te pedimos por muchas personas que están enfermas y especialmente por los que estamos reunidos aquí en esta mañana tarde. Te damos muchas gracias por lo que tu palabra nos enseña sobre tu carácter, tu naturaleza, tu persona, tus atributos y tu nombre. Y te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a no ser distraídos y a sacar el máximo provecho de este tema. Y por eso te pedimos, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, seguimos en esta miniserie sobre orando conforme a la Biblia. Vamos a leer el Padre Nuestro aquí en medio del Sermón del Monte y la lectura en Mateo en su capítulo 6. Después de una lista de advertencias acerca de lo que no debemos hacer, de hacer un show al orar o de llamar la atención, como lo hacían los fariseos, o de caer en este asunto de vanas repeticiones, ¿no? Es una tremenda lista de advertencias aquí. Y incluso de no orar como si estuviéramos informando a Dios, como si Él no supiera. Y en el versículo 7, los paganos, ¿no?, que creían que por sus muchas palabras serían oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y luego viene, esto no es la única versión del Padre Nuestro, pero es la más conocida, la más citada. Esto es un modelo de oración, como vamos a ver. No es algo que se debe repetir, como acabamos de leer aquí, en forma vana, necia, absurda, como si tuvieran las mismas palabras algún valor mágico. No, esto es una guía, incluso es un mini bosquejo. Y lo que vamos a descubrir aquí es que entre tantas cosas que hay en este modelo de oración, es nuestro tema, lo que vamos a introducir el día de hoy sobre el nombre de Dios y el uso de los nombres de Dios en la oración. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entre tantos debates, que son muchos, sobre la traducción, santificado sea tu nombre, muchos lo tienen como honrado, reverenciado, y esto está bien, es una parte del significado de esta palabra griega, y yo siempre voy por el lado de glorificado, porque todo lo anterior se resume en el hecho de que Dios es glorificado, y esa es la primera cosa que hemos de pedir en la oración. La oración es desde un principio teocéntrica, centrada en Dios y no antropocéntrica. Hay un orden aquí en donde viene el nombre, el reino y la voluntad de Dios antes que cualquier necesidad nuestra, ¿no? Ubicándonos, es una parte incluso del tema que vimos el domingo pasado. Y luego cuando dice en el versículo 10, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, viene en la parte final, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay otra vez muchísima confusión y debate sobre qué quiere decir esto. Es el perdón de nuestros pecados en forma cotidiana para los creyentes, ¿no? El perdón paternal en vez del perdón judicial y legal que recibimos en la justificación por medio de la fe. Y no nos metas en tentación. Esto es otro tema de enorme controversia, porque por el uso genérico aquí de la palabra tentación, mas líbranos del mal. Y muchas versiones
En el griego viene sin el artículo y el debate es de si es el mal en sí, y esto es una parte del tema. Y en algunas versiones terminan insertando la palabra malo en vez de la palabra mal, ¿no? Y dicen que se refiere tanto al diablo como a personas malas, ¿no? Ese es un gran tema. Y luego termina con esta fórmula muy, muy, muy conocida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y por lo menos en forma preliminar termina la instrucción porque aquí viene la palabra amén, ¿no? Que así sea. Ahora rápido, hemos estado ocupados 3, 4 semanas con este tema de sea hecha tu voluntad. Y lo que vimos el domingo hace 15 días, las 4 respuestas, ¿no? Que Dios nos puede dar en relación con la guía, la guianza y las peticiones específicas que le hacemos. Y puede decir sí a la petición y no al motivo. Puede decir no al motivo y sí a la petición. Puede decir no a la petición y no al motivo, o puede decir sí al motivo y sí a la petición. Y vimos lo que pasó con David cuando la respuesta acerca del niño fue negativa, y hicimos una mini introducción del concepto de la adoración, porque eso es lo que hemos de hacer cuando la respuesta es negativa, lo que hizo David. Ahora, vamos a introducir el día de hoy una parte nueva en esta miniserie sobre orando conforme a la Biblia. Y en la primera parte del Padre Nuestro, en el versículo 9, Padre Nuestro que está en los cielos, y acabamos de decirlo, santificado, honrado, reverenciado, glorificado es la mejor idea, sea tu nombre. Aquí se introducen muchísimas cosas en la primera parte del Padre Nuestro. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a enfocar una pequeña parte de este asunto de la gloria de Dios, y luego vamos a introducir este gigantesco tema en la Biblia de los nombres de Dios, ¿no? Que son... En muchos libros se limitan a 12, 11, a veces menos nombres de Dios, porque hay fórmulas en donde se combinan múltiples nombres, y algunos afirman que hay 15, otros 16, otros más nombres de Dios, por lo menos en el hebreo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no vamos a llegar a esto, es una infinidad de nombres en relación con nuestro Señor Jesús. Es increíble la lista de nombres en relación con Cristo. Pero aquí se introduce este tema tanto de el nombre de Dios, ¿no?, como la gloria de Dios. Y como vamos a ir poco a poco aclarando, ¿no?, el tema, hay mucho aquí que es de suma importancia por un lado y mucha ayuda en relación con nuestras oraciones. Incluso vamos a ver, hay un bosquejo que hemos repartido, creo que son 10 o 12 nombres de Dios. Vamos a dar una breve explicación de estos nombres, mostrando tanto cómo orar en base a estos nombres de Dios. Eso es lo que está aquí, al santificar su nombre, ¿no? Y luego a la vez vamos a descubrir que la mayoría de estos nombres que están en la lista están aquí en el Padre Nuestro, en una forma indirecta, ¿no?, o directa. Hay un vínculo entre todo este gran paquete. Entonces, comencemos con este asunto. Ven en el Éxodo 34 del nombre de Dios, ¿no? Y aquí vamos a introducir estos temas. No nos pueden detener, pero nos sirven para el día de hoy, ¿no?, para introducir conceptos que son de suma importancia. Hay algunos libros buenos en español sobre los nombres de Dios. Hace muchos años hicimos una larga serie
sobre los nombres de Dios, no aquí en Sándalo, pero en otro contexto. En el Éxodo 34, cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, en el capítulo anterior, en el 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y yo dije 34, estamos en el 33 primero. En el 19 le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre. Y aquí es el nombre de Jehová, ¿no? Y delante de ti. Y de inmediato pasa del nombre de Jehová a uno de los atributos de Dios, su soberanía. Tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Y luego nadie puede ver mi rostro y tan solo te voy a permitir que veas, ¿no? Mis espaldas y todo este tema que está en más de un solo texto en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al 34. Y cuando en el 5 Jehová descendió en la nube, estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Bien, cada vez la palabra nombre. En nuestro texto, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Entonces nos interesa muchísimo todo esto. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, y viene toda una lista de cualidades y atributos que forman el carácter de Dios. Y ven la lista: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, que guarda la misericordia en relación con, una pluralidad, el número no se termina, millares y millares, y es incontable el número de personas. Está en su soberanía la decisión, el decreto de perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado de todas esas personas que son en síntesis todos los creyentes de todos los tiempos. Y de inmediato la contraparte, y que de ningún modo justificará al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos. Y al escuchar todo esto, Moisés hizo lo que vimos terminando en el sermón anterior: bajó la cabeza hacia el suelo, ¿no? se acostó, se inclinó y adoró. Eso fue su reacción. Ahora, de paso aquí, este texto es increíblemente importante y siempre ha creado mucha controversia y confusión, es la palabra. Porque en el versículo 6 es piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en bondad, verdad, ¿no? Perdonando, en el versículo 7, la rebelión y el pecado. Y a mitad del argumento se da la vuelta y dice, y que de ningún modo va a hacer esto. No va a perdonar, no va a justificar al malvado, no le va a salvar, sino lo contrario, la maldición multigeneracional, que también es de tremendos debates aquí. Ahora, la controversia es, muchos dicen, no, esto se enreda de inmediato, se contradice, y la respuesta es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Los debates sobre el lado de misericordia, bondad y perdón, y luego de no, sino lo contrario, se resuelve en la cruz. Hay que en tu mente bosquejar la cruz y imponer la cruz sobre este texto. Porque lo que este texto dice es lo que vemos en la cruz del Calvario, exactamente eso. Eso es lo que sucede. Los creyentes perdonados, justificados, misericordia, perdón, ¿no? Salvación. Y la cruz anuncia a la vez la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, y todos los que no encuentran en la cruz del Calvario lo que la primera parte dice acerca del nombre, carácter y atributos de Dios, caen en la segunda parte, en donde no hay perdón, no hay salvación, es la maldición eterna, lo que cae por encima o en forma directa sobre estas personas. Entonces, es un tema extraordinario aquí, ¿no? Porque esto es lo que Dios dijo en relación con su nombre. Estamos en el Padre Nuestro, ¿qué quiere decir? Glorificado sea tu nombre, ¿no? Ahora vamos por partes. Primero, volvemos a repasar una pequeña parte de este tema de la gloria de Dios.
¿no? Glorificado sea tu nombre. El nombre de Dios primero es la fama, ¿no? Los atributos, el carácter, la naturaleza de Dios, lo que ponemos entre paréntesis, lo que Dios es el nombre de Dios, ¿no? En todo su majestad. Lo que vamos a volver a ver aquí, es tan grande este Dios que es imposible que un solo nombre sirva para decir la realidad. Son múltiples nombres, son muchos nombres, ¿no? Y combinaciones de nombres, porque no es posible con un solo nombre decir la verdad acerca de la gloria de este Dios. Luego, en muchísimos textos, la gloria de Dios se refiere al resplandecer, ¿no? Es como es una lista de textos en relación con el apóstol Juan, el Apocalipsis y sus epístolas, en donde Dios es la luz que brilla, que resplandece, ¿no? De su gloria divina. Y esto es un tema extraordinario porque se resume en el concepto de lo que Dios es y lo que Dios hace, ¿no? Este tema es extraordinario, como vamos a ver. Se ve en la transfiguración de nuestro Señor Jesús, en donde su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz, dice. ¿No? Y lo vamos a ver terminando en otro contexto. Entonces, esta idea de la gloria de Dios se refiere a su nombre, su fama, sus atributos. Los eruditos siempre usan la ilustración del peso o el lugar que le debemos dar a este Dios. Ese es el concepto de reverenciar el nombre, de glorificar el nombre de Dios, de darle su peso, su lugar, el significado que merece, ¿no? Atribuirle la gloria, ¿no? Que le corresponde. Y en ese sentido el concepto es extraordinario, ¿no? Pablo se refiere a las riquezas de su gloria en más de un texto. Y estas riquezas abren el panorama de una parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y no vamos a discutir a fondo todavía qué significa que nosotros hagamos esto, ¿no? ¿Qué significa glorificar a este Dios? Pero obviamente significa darle su lugar, su importancia, el peso, ¿no? Que le corresponde y reflejar y demostrar y manifestar algo de nuestra comprensión de esta realidad en relación con Dios. Entonces, tengan paciencia aquí. Estamos introduciendo dos conceptos. Primero vamos a repasar un argumento sobre la gloria de Dios y vamos a aterrizar en este asunto de los nombres de Dios. Y les pido otra vez, tengan paciencia porque vamos a dar una mini explicación de estos nombres y cómo usarlos en nuestras oraciones. Cómo orar en base. Eso es lo que vemos en una lista de ejemplos en la Biblia. En el Salmo 23, Dios es mi pastor, es nuestra traducción, ¿no? Pero es el rey David usando un nombre de Dios que le identifica a Dios como su pastor y orando en base a eso, ¿no? Es un ejemplo más sencillo, ¿no? Para ver hacia dónde vamos aquí. Ahora, este Dios es glorioso. La palabra griega normalmente que se traduce como gloria es doxa, D-O-X-A, ¿no? La gloria de Dios. Ese nombre tan solo en el Nuevo Testamento aparece en diferentes contextos, ¿no? Por todos lados del Nuevo Testamento. Y esta gloria de Dios se refiere a muchos aspectos de su naturaleza y su carácter, comenzando con su autoexistencia, su autosuficiencia, el hecho de que Dios no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin, el hecho de que Dios es inmortal, la fuente de vida, el origen de vida se encuentra en Él, el hecho de que la vida misma no es una posesión propia suya, lo que Cristo decía en un argumento con los fariseos, el hecho de que Dios en su gloria y en su nombre es incomprensible. El nombre Jehová normalmente los argumentos van por muchos caminos, pero se señala el hecho de que es el verbo ser en los tres sentidos, pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy, es una de las traducciones. Yo soy lo que era y soy lo que soy y yo seré lo que seré. ¿No? Pasado, presente y futuro. Yo soy porque soy, yo soy quien soy.
yo seré lo que seré. Hay interminables argumentos acerca del nombre traducido Jehová, que muchas veces en las versiones modernas quitan el nombre Jehová y ponen Yahvé, ¿no? Yahweh es la pronunciación en inglés. Y ese debate no tiene en realidad mucha importancia, pero el punto es lo siguiente. Este Dios es increíblemente glorioso, como vamos a ver, ¿no? La bienaventuranza, esta palabra misteriosa, le pertenece. Porque este Dios es perfecto en sí mismo, completo en sí mismo, libre de problemas, libre de inquietudes, libre de ansiedades, ¿no? Este Dios posee la perfección absoluta, la suma de todas las virtudes, toda excelencia, toda bondad, toda perfección, le pertenecen todas estas cosas porque Él es el creador de todo y Él es la fuente de todo. En su soberanía, en su autoexistencia, en su autosuficiencia, vive eternamente feliz. Y sin discutir este argumento, los que siempre niegan que Dios tiene emociones, se fijan en lo que yo acabo de decir y dicen, no, es imposible que este Dios tenga emociones. Están más que equivocados. Pero lo dejamos, ¿no? Este Dios nunca es frustrado, no hay ningún conflicto en Él, ¿no? Lo vuelvo a decir, la fuente de toda bienaventuranza. Y cuando nos acercamos a este asunto de la gloria de Dios, ¿no? Esto estamos hablando primero aquí. Estamos hablando de algo importantísimo, obviamente, y que vamos a ver incluso en la miniserie sobre la verdadera gloria. Vamos a tener unos sermones acerca de este asunto, ¿no? Del cielo y la gloria venidera próximamente. Pero en este asunto encontramos la respuesta a todos los misterios. Cuando nos preguntamos por qué existe el universo, por qué existe el hombre, ¿no? La única respuesta, la gloria de Dios. No hay otra. Y en el argumento de Pablo, que es un texto que hemos citado muchas veces en Romanos, da esta fórmula: de Él, por medio de Él, para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria para siempre, ¿no? Por los siglos futuros, interminables, ¿no? Amén. Y de Él, fuente, origen, causa, la ontología, por medio de Él, actor, medio, poder, ¿no? Fuente, y para Él, ¿no? Propósito, teleología, fin, todas las cosas y todo el asunto centrado en su gloria. Este argumento está por todos lados de la Biblia. Está en muchísimos textos, los cuales no vamos a leer el día de hoy. Incluso tenemos una hoja, ¿no? de 2 textos, de 2 páginas de textos que dicen que todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria, y es exhaustivo el argumento cuando vemos cuántas veces, ¿no? se menciona esto. En este sentido, este Dios, cuando nos preguntamos por qué hizo el mundo, la respuesta es no para suplir alguna necesidad que Él tuviera, no tiene necesidades, no tiene necesidad alguna este Dios. El apóstol Pablo no es honrado con manos de hombres como si necesitara algo, ¿no? De estos hombres, pues Él es quien da a todos vida, aliento, todas las demás cosas. En su sermón a los filósofos griegos aquel día en Atenas, las personas que dicen, no, esto es una escuela de teología, lo que el hermano pretende hacer los domingos. No, Pablo predicaba a paganos gentiles inconversos de este asunto. En un sermón evangelístico hablaba exactamente de esto. Ahora, a la vez, cuando sabemos de Él, por Él y por medio de Él son todas las cosas, esto quiere decir que no le podemos dar ninguna cosa a este Dios que Él no nos haya dado primero, ¿no? De lo recibido de tu mano, de la boca de David, hemos dado todo, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay cambio ni sombra, la más mínima sombra de variación, ¿no?
¿Qué tienes que no hayas recibido? Todos los textos dicen, nosotros no le podemos dar nada a este Dios, ¿no?, que Él no nos haya dado. Primero, es imposible que suplamos alguna necesidad que Él tenga porque no tiene necesidad, ¿no?, alguna. Y todo esto significa ¿qué? Que Dios no hizo el mundo, no creó, ¿no?, nada de lo que hay, simplemente para el bienestar, para el bien o para el beneficio de nosotros, de los hombres. El bienestar del hombre es un motivo en Dios, esto no lo estamos negando, pero no es primario. En el mejor de los casos es un motivo secundario. No es el motivo principal en nada. La entrada del mal y el pecado al universo, ¿no?, y estamos hablando aquí tanto de hombres como de ángeles caídos, ¿no?, es un punto crucial en este tema, porque es una prueba contundente de lo que estamos diciendo. La realidad del castigo eterno, la realidad del infierno eterno, es una prueba fuertísima de ¿qué? De que Dios no tenía en mente simplemente el bien o el bienestar o la bienaventuranza o la felicidad o los intereses, ¿no?, de los hombres. Cuando Cristo habló de algunos, específicamente el caso que conocemos es Judas, bien le fuera a aquel hombre que nunca hubiera nacido, no haber existido, no haber nacido, no haber sido ni creado, hablando de Judas. Y todos los que niegan la soberanía de Dios y la predestinación se topan siempre con lo que este texto significa. Dios creó a personas sabiendo que terminarían en la perdición eterna para siempre. Y le tienes que quitar su omnisciencia, ¿no?, y su conocimiento previo del futuro de estas personas para negar esta realidad, ¿no? Entonces Dios no hizo nada simplemente para el bien o el bienestar, ¿no? El texto contundente, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío, para el día malo, dice Proverbios 16. ¿Habrá alguna duda? ¿Habrá alguna duda sobre lo que ese texto quiere decir? No. Entonces, vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿por qué hizo Dios al mundo? Y la respuesta es la que ya sabemos: su propia gloria, ¿no?, para manifestar la suma de sus atributos, ¿sí?, la excelencia, majestad, perfecciones de su misma naturaleza, ¿no? Y esto lo vemos, es increíble la cantidad de argumentos bíblicos que afirman este punto. Esto lo vemos en todos los textos que hacen referencia a la creación física. Desde el Salmo 19 que dice que el cosmos, la creación misma, ¿no?, los cielos declaran la gloria de este Dios. Es como un estamos viendo con la tecnología moderna, con los telescopios y con todos los sistemas que están usando para amplificar las fotografías que están tomando del universo que nos rodea. Es un despliegue en la creación física de su gloria. Y es increíble, ¿no? El tiempo no nos permite, podríamos repasar cantidad de textos que hablan así. Los más importantes dicen: la tierra será llena, ¿no?, del conocimiento y la gloria de este Dios, como las aguas cubren el mar. En Números 14, ciertamente como vivo yo, Dios jura por su propia existencia, mi gloria llenará toda la tierra, ¿no? Lo mismo en Habacuc, lo mismo en Isaías 11, es una lista de textos. ¿Cuántos textos en el Apocalipsis hablan de esto? Ahora, rápido, no vean aquí rápido, en Efesios, no en su primer capítulo, lo mismo en relación con la salvación. O sea, podríamos tardar aquí con cada uno de estos puntos, no lo vamos a hacer,
La creación física es una manifestación indiscutible de la gloria de nuestro Creador. O sea, rebasa, pasa más allá de lo que la mente humana es capaz de concebir. La gloria. Nosotros lo vemos en paisajes, en la naturaleza. Hoy en día tenemos el fenómeno de poder nadar en lo más profundo del mar y en el espacio exterior y en las montañas y en los bosques y el reino animal, el reino vegetal. Nadie puede ver nada de esto sin, en alguna forma instintiva, reconocer hay algo sobremanera glorioso en esta creación caída. La creación física que nos rodea está bajo la maldición del Génesis 3. Y aún así, esta gloria se ve. ¿Cuánto más en la salvación? Rápido, hay muchas cosas aquí en Efesios 1. Nos escogió en el versículo 4, antes de la fundación del mundo, ¿no? Nos bendijo en el versículo 3 con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. En su plan y propósito, en el versículo 5, nos predestinó. Y luego, cuando comenzamos a preguntar el por qué, una y otra vez, la respuesta es esta. Al principio del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, uno de sus atributos. Para que alabemos nosotros este atributo suyo, favor inmerecido, salvación por gracia, el asunto se hizo así, para glorificar esta gracia. ¿No? Y al final del versículo 7, remisión, perdón de pecados, la misma cosa, por las riquezas de su gracia. ¿No? Y el argumento aquí, el tiempo no nos permite desarrollarlo, ¿no? Cuando en el versículo 12 concluye y dice, todo esto para los creyentes, para que seamos para la alabanza de ¿qué? Su gloria. Todo el asunto está centrado en su gloria. No es antropocéntrico, es teocéntrico, ¿no? Al final del 14, redención, herencia, todo el asunto para alabanza de ¿qué? Otra vez, el mismo tema, su gloria. Tanto en la salvación de una muchedumbre de gente como en la condenación de los demás. Es para su gloria. ¿Cuánto más el tema de su providencia? Son en el bosquejo simplemente puntos, ¿no? Estamos comentando la providencia divina, ¿no? Ni un pajarito puede caer sin vuestro Padre, ¿no? En el reino animal, bajo maldición, muerdan los pajaritos, pero es por la voluntad del Padre. Todos vuestros cabellos contados, aún dice Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tiene un escáner que está monitoreando a cada instante todos los órganos, todos los procesos biológicos, físicos, ¿no? Todos los químicos, ¿no? Y los genes y las hormonas, y es un tema extraordinario en relación con la máquina más sofisticada. Podríamos tardar aquí media hora. Todos estos, si no han visto los videos sobre los robots y la inteligencia artificial y los líos en que se han enredado, y comienzan con, yo diría con el ojo, esto lo pongamos a un lado, comienzan con la mano, y si no han visto, ¿no? El número de tendones, músculos, nervios, huesos, la flexibilidad, ¿no? Y cada músico, cada instrumento, cada teclado, ¿no? Haz tu lista de cosas, ¿no? Este aparatito, no es el más sofisticado que tenemos en este cuerpo. No, ni por mucho, no. La providencia, ¿no? Reflejando
esta gloria, ¿no? Ahora rápido. No podemos detenernos, esto lo tenemos que cerrar. Escuchen. Esto es el propósito de Dios en la creación de todo, para que sus criaturas vean su gloria. Misteriosamente nosotros somos la única criatura capaz de hacer esto que habita este planeta. Nosotros, nadie más es capaz de ver la gloria de su sabiduría, poder, ni hablar, ¿no?, de estos atributos: justicia, gracia, de contemplar, como vamos a ver más adelante aquí rápido, Tomás, la gloria de este nombre que demuestra lo que este Dios es, ¿no? Y somos las únicas criaturas inteligentes capaces de darle esta gloria, conociendo a este Creador, amándole, ¿no?, viviendo en una relación íntima de amistad, compañerismo, conocimiento íntimo de este Creador, ¿no?, como sus amados hijos, como sus amigos en Cristo Jesús, ¿no? Somos los únicos capaces de darle la adoración, la alabanza, la obediencia, la sumisión que Él merece en forma inteligente, no como algo preprogramado, lo que vemos en el reino animal, no, sino algo inteligente, ¿no?, que fluye de nuestro corazón. Somos capaces, ¿no?, de estimar algo sobre esta gloria, aunque una pequeña medida en realidad, de deleitarnos en este bien supremo, ¿no? Somos capaces de amar a este Dios, de conocer su gloria, de entregar nuestras vidas a glorificar su nombre, ¿no?, de vivir para esa gloria, de buscar esta gloria en todo lo que hacemos. Escuchen, de encontrar el propósito por el cual fuimos creados, su gloria. El argumento bíblico es que no hay algo mayor para ningún ser humano, salvo el privilegio de ser un medio para glorificar a este Dios. Vamos a ver una parte del tema de hace 8 días, de grados de recompensa en el cielo, que son el privilegio de glorificar a Dios más en el mundo venidero. Es un tema extraordinario, es el mismo tema. Pero no hay más, ¿no? Nadie puede anhelar más, nadie puede aspirar a algo mayor, algo más importante, ¿no? Porque no hay nada más importante. Ahora rápido, cierro la primera introducción, la tenemos que terminar. Cierro el argumento con esto. A esto volveremos. Hay muchísima gente que se opone a lo que acabamos de escuchar. El hecho de que Dios hizo todo para su propia gloria les ofende, les escandaliza, se enojan, ¿no?, con una rabia, con un tipo de ira, incluso en su máxima dimensión. Dicen que esto no es correcto, que no está bien. No le acusan a Dios de ser narcisista, egoísta, soberbio, así. Esa es la queja de todos los ateos. Y los ateos militantes han caído en el primer mundo por el momento. Han caído en su influencia sobre las masas, ¿no? Pero siguen debatiendo el tema, levantando sus objeciones, diciendo que esto no es, si esto es así, no es correcto. ¿No? Y lo que están haciendo es que están rechazando a Dios como Dios. No es otra cosa. Le estamos diciendo que no tiene el derecho a hacer con lo suyo, con lo que le pertenece. No tiene el derecho de hacer lo que quiere. Lo que están diciendo, inspirados por algún enemigo, ¿no? Entonces, rápidos, cierro esta mini introducción sobre la gloria de Dios con estos puntos. Vamos a contestar en parte esta objeción.
La primera respuesta a los que dicen que Dios no puede hacer nada de eso, o no debería haber hecho así, no debería haberlo hecho así, les tenemos que decir: Dios es Dios. Como tal, tiene el derecho, tiene la autoridad, la palabra derecho, ¿no?, de hacer lo que quiere con lo suyo, ¿no? Él mismo dice lo que acabamos de decir. Lo dice en el texto en Éxodo 34, ¿no?, cuando Moisés quería ver su gloria. Lo dice bajo inspiración del Espíritu Santo Pablo: no tiene potestad, derecho, autoridad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro. Nosotros somos estos vasos de barro. Otro vaso para deshonra, para vergüenza. ¿Y qué dice? ¿Qué vas a hacer si no te gusta, si no te parece? No lo vas a cambiar. ¿Qué vas a ganar oponiéndote a esto? Tan solo tu propia condenación, dice Pablo en Romanos 9. Asegurar tu propia perdición es todo lo que vas a lograr, porque tú no eres Dios. Y si no te gusta lo que Dios ha hecho, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Vete a hacer tu propio mundo, haz las cosas a tu manera. Si puedes hacerlo. Estamos acercándonos a una crisis en donde vamos a encontrar en la supuesta inteligencia artificial. Es un tema extraordinario. No es inteligente, es artificial. Pero escuchen, y lo que están creando en el mejor de los casos, ni hablar del demonio, el diablo metido de por medio en el asunto, ya manipulando los sistemas, ni hablar de eso. Están creando una nueva forma, lo que ellos llaman inteligencia, ¿no?, sin discutir eso, que no tiene conciencia, que no sabe distinguir entre el bien y el mal, que refleja de sus programadores su misma naturaleza humana caída, se va a reflejar. Están creando en su imagen caída un monstruo que puede salir fuera de su control y tratará de acabar con el mundo entero. Ya se están replicando los sistemas, ¿no?, fuera del control. Esto ya empezó. Y vete a hacer tu propio mundo y veremos lo que sucede. Ahora rápido, las respuestas son muchas. Dios dice una y otra vez que hizo las cosas así, nos guste o no. No nos da explicación. No hay respuestas, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué así, no dice nada, salvo esto es mi gloria, ¿no? Ustedes no pueden. Uno de los argumentos es, si nos fuera a explicar el por qué, sería como si nosotros tratáramos de explicar a una hormiga, ¿no?, el porqué de su existencia. ¿La hormiga podría entender? ¿No? Y rápido concluyo, la respuesta más contundente aquí: Dios no puede tener un fin inferior a sí mismo, ¿no? Por medio de Él, para Él, todas las cosas. Muchos textos hablan de su beneplácito, otros textos del misterio. En Efesios 1, donde estábamos leyendo y brincamos el texto que habla del misterio de su voluntad, ¿no? Pero el punto, ¿por qué misterioso? Porque si Dios tuviera algún fin inferior a sí mismo, ¿no?, un fin inferior o menos que su propia voluntad, Él dejaría de ser Dios, ¿no? La causa de todo lo que Dios hace no se encuentra en sus criaturas, se encuentra en Él, ¿no? Y a la vez, Él es la fuente de toda bondad, toda bienaventuranza, toda virtud, toda bendición. No existe algo mayor, ¿no? Y nosotros, no podemos encontrar otra respuesta. Él es el sumo bien. El problema en este asunto es, nosotros queremos ser el sumo bien.
Nosotros queremos ser el autor y la fuente de nuestra propia existencia, capitán de nuestro propio destino. Nosotros queremos que nuestra voluntad sea suprema, no la suya. Nosotros queremos dictar, nosotros queremos determinar, nosotros queremos decir lo que está bien y lo que está mal. Y Cristo contesta al joven rico diciendo, ninguno es bueno sino solo uno, Dios. La suma de toda perfección, toda excelencia, glorioso en sí mismo, no puede tener ningún motivo fuera de sí mismo, ¿no? El tema es extraordinario en la Biblia. Todas las personas que andan preguntándole a Dios el por qué, esta es la única respuesta que reciben, ¿no? Y los que dicen, no, pero se me hace que esto no está bien. No, esto no está bien. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que es el significado de la palabra bien? ¿No? Este Dios dice, el máximo bien es que ustedes conozcan mi gloria, que reflejan mi gloria, que alaban mi gloria, que participan de mi gloria, en la gloria venidera, ¿no? Y este Dios dice, jamás serán felices, jamás encontrarán alguna otra razón o propósito para su propia existencia. Esto nunca lo van a encontrar fuera de mí. Yo soy la fuente. Y lo que yo hago al procurar mi propia gloria es un acto de amor, es un acto de bondad, es un acto de santidad, incluso como vamos a ver de justicia. ¿Sería el mal más grande posible que este Dios no buscara su propia gloria? El mal más grande posible ya no sería el Dios glorioso que es. Hay muchos argumentos aquí. Lo que estamos diciendo es, Dios tiene que buscar su propia gloria. Lo tiene que hacer. Su propia gloria lo exige. No puede hacer menos. Y para nosotros, ¿no?, todo lo que es nuestra razón de ser, nuestra propia existencia y nuestro destino eterno, va de por medio en este asunto, ¿no? De eso no hay duda. Ahora, volviendo al Padre Nuestro, lo que nos enseña a pedir en la primera cosa en el Padre Nuestro, el modelo de oración, es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Padre, ¿no?, nuestro, sea glorificado tu nombre. ¿No? El versículo 9 de Mateo 6. Padre nuestro que está en los cielos. Un tema extraordinario ahí, la distancia entre Él y nosotros. Glorificado, reverenciado, santificado sea tu nombre. Y este Dios se digna de revelarse a través de muchos nombres a lo largo de la Biblia. Hay por lo menos 16, sin discutir, lo mencioné al principio, los debates. Hay una lista de nombres compuestos, por eso hay más debates, ¿no?, sobre los nombres compuestos. Estos nombres revelan algo de lo mismo. Revelan algo de su gloria. Revelan aspectos de su carácter. Algunos de estos nombres están enfocados en su naturaleza, gloria y carácter, manifestándose en sus tratos con la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la gracia de Dios. Si la humanidad no hubiera caído en pecado, favor inmerecido, nunca habría podido manifestar ese favor inmerecido. Esta gracia nunca se habría manifestado jamás en sus tratos con nosotros, ¿no? Para dar un ejemplo.
Ahora, estos nombres o títulos, algunos prefieren esta palabra, títulos de Dios, ¿no? Que manifiestan su gloria, escuchen, son su identidad. Son su identidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ningún nombre es suficiente, hay muchísimos nombres. ¿No? Esto nosotros lo vemos reflejado en la creación física. Es increíble lo que se refleja en la creación física, tan solo de un aspecto de la creatividad, del conocimiento, de la sabiduría. Encuentran incontables casos de animales y insectos y siendo guiados por un tipo de GPS preinstalado. ¿No? Lo que vemos aquí en nuestro querido México con el viaje de las mariposas monarcas es un sistema de GPS que algunos alegan que está vinculado directamente con el sistema solar, otros dicen que están en depósitos en las montañas más altas, diferentes tipos de minerales que se enlacen con el GPS de estas mariposas. Es algo preprogramado, increíblemente complicado. Nosotros tan solo vemos las mariposas que regresan a su lugar no tan solo las mariposas. En alta mar, desde ballenas hasta el salmón. No. ¿Cómo saben regresarse? Cientos de miles, ¿no? de criaturas que hacen esto, millones en realidad, en sus, vamos a decir, peregrinaciones, regresando a lo largo y ancho de 2 o 3 océanos, continentes. ¿Cómo? Aquí se nos enseña a pedir que este Dios sea santificado, reverenciado, glorificado. ¿En cuál sentido? Su nombre. En el Génesis 1 hay este misterioso nombre, Elohim, normalmente en forma plural en el hebreo. Algunos de los nombres vienen indicando de antemano una pluralidad de personas en la divinidad, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Dios Elohim, el Creador, un nombre plural en el hebreo. Y lo que vemos, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas al hombre en nuestra imagen. El nombre en el Génesis 17, el Shaddai, este Dios todopoderoso, fuente de toda bendición, todo don, todo poder, ¿no? El Shaddai, ¿no? Y luego hay un himno bellísimo, Adonai, en inglés, el nombre Adonai, en el Génesis 15, ¿no? Que se traduce normalmente Señor, el Dios que tiene el derecho de exigir obediencia, sumisión, servicio, ¿no? Jehová, Jireh, vamos a ver un momento, el Dios que proveerá en el Génesis 22. ¿No? Jehová Nisi, nuestro estandarte, bandera en tiempo de guerra, protección y defensa en la guerra ofensiva, defensiva. ¿No? Jehová nuestra justicia. Y así comienzan estos misteriosos nombres. Vamos a verlo, lo vamos a ver aquí el día de hoy. Nadie inventó esto. Es imposible, como vamos a ver en un momento. Estos nombres se vinculan con el Padre nuestro. Es imposible que alguien haya... No. Los nombres mismos son una prueba contundente de la gloria de este Dios. Ahora tienen su lista, ¿no? De nombres. Lo vamos a repasar en un momento. Ven, Jehová, Adonai, el Olam, el Elión, Shaddai, el Rohi, ¿no? Y nombres compuestos.
¿no? Cada uno que tiene un significado extraordinario. Los nombres compuestos, ¿no? Ahora, así la Biblia, ¿no?, revela la gloria de nuestro Dios. Así, sorprendentemente. Y hay algo profundamente inteligente en todo esto, como vamos a ver. Ahora, rápido, antes de discutir en una forma de introducción varios de estos nombres, y lo que nos interesa es cómo debemos orar en base a estos nombres. ¿Qué significa esto? Lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero rápido, comento lo siguiente. Muchos textos relacionan el nombre, vinculan el nombre de Dios con la salvación. Escuchen una mini lista. Que se predicase en su nombre, la gran comisión. Arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Que se predicase en su nombre, dice. No explica nada más, dice, en su nombre. ¿No? Luego, Juan 1, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios, los que le reciben, creyendo en su nombre, dice. Y se repite esta idea incansablemente. Los condenados en Juan 3, ya condenados, ¿por qué? Porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál nombre? No creyeron en ese nombre. ¿No? En su nombre esperarán los gentiles. Todos nosotros somos esos gentiles. Cada creyente, esperar es confiar en su nombre. ¿Sí? Y luego de la boca de Cristo, ¿no? Que le conozcamos al verdadero Dios en Juan 17. Y Juan toma este argumento y dice, todo lo que está escrito aquí es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así termina el Evangelio según Juan, capítulo 20. Y luego el texto tan citado, ¿no?, desde este púlpito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿No? Pedro predicó lo mismo aquel día de Pentecostés. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, en Hechos 2:21, será salvo. Lo mismo. ¿Cuál nombre? Y luego en Hechos 4, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, dice. Porque no hay otro Dios. Y luego en este, ¿no? Todos los que creen recibirán perdón de pecados, lo que está en el Padre nuestro, por su nombre. ¿No? Lo que Pedro predicó en la casa de Cornelio. En Hechos 10. ¿No? Y en 1 Corintios hablando los creyentes, ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a llegar a discutir más sobre esto. No tanto, estoy ilustrando algo aquí de suma importancia. Este es su mandamiento, 1 Juan 3. ¿Cuál mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. ¿No? Y luego, para que sepan que tengan vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, estas cosas han sido escritas. ¿Cuál es el argumento aquí? Hay algo sumamente importante en todo esto. No es un debate teológico, ¿no? El significado, ¿no?, de este nombre, vinculado, ¿no?, con la persona, la gloria, ¿no? El nombre es la persona.
termina su ministerio público Cristo y dice, escuchen lo que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste. Tuyos eran, me los diste en el pacto eterno de gracia y salvación. Yo les he manifestado tu nombre. Y lo manifestaré aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y luego de la boca de Pablo en relación con los reprobados, el faraón de Egipto, ¿no? Para esto mismo, Dios le dijo al faraón, te he levantado para mostrar en ti mi omnipotencia, mi soberanía, y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En su exaltación como el hombre Cristo Jesús, en el misterio de su encarnación, exaltado al trono del universo, y Pablo dice, a este hombre Cristo Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún en el infierno, los que debajo de la tierra se doblan. Todos. Y luego a lo largo del Nuevo Testamento este fenómeno, ¿no? De que los creyentes estamos identificados con este nombre, llevemos este nombre, ¿no? Lo que dijo en relación con Saulo, convertido en Pablo, este hombre es un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de todos estos pueblos gentiles, los reyes, los hijos de Israel. Este hombre ahora llamado Pablo es el instrumento escogido que va a llevar mi nombre. ¿No? Y luego explicando la conversión de los gentiles, Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿No? El argumento de Hechos 15, para su nombre. Estos pueblos gentiles son salvados ahora por Cristo. Y luego hacer todo en el nombre del Señor Jesús. ¿No? Esta fórmula una y otra vez. Y llega al extremo de decir comer, beber, la lista la conocemos en para glorificar este nombre. ¿No? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así. Nuestra alabanza, sacrificio de adoración, fruto de los labios nuestros que confiesan su nombre, dice en Hebreos 13. El Apocalipsis termina con quien no temerá al Señor y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo. Y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti en este sentido, confesando la grandeza de tu nombre. Y cuando sufrían, ¿cuántas veces en el libro de los Hechos se pusieron gozosos por el hecho de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, persecución, por el nombre? La meta de Pablo para que en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Él sea glorificado, en 2 Tesalonicenses el texto, en vosotros. ¿No? El nombre de nuestro Señor Jesús glorificado en nosotros. Y luego en nuestro texto, Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Ahora busquen en la hoja y vamos a detenernos aquí. Déjenme ver el reloj. Vamos más o menos bien. No vamos a detenernos mucho aquí, pero espero que sea suficiente.
para que veamos la importancia de esto, ¿no? Esto es la oración bíblica. Oramos, ¿no?, al único verdadero Dios. Y la primera cosa en el modelo de oración que hemos de pedir es que su nombre sea glorificado. Luego viene su reino y su voluntad, ¿no? Que venga su reino, que se haga su voluntad, que son aspectos del mismo asunto de lo que glorifica a Dios, ¿no? Y tú y yo comenzamos normalmente con nuestra lista de shopping. Comenzamos la oración, ¿no? Comenzamos con lo premiante, lo preocupante, lo que nos tiene inquietos o lo que es la necesidad urgente. Y nada de esto viene hasta después, ¿no? Entonces, en la lista de textos aquí, vean el primer nombre, Elohim, que significa Dios. Normalmente hay en el contexto de muchos versículos la referencia directa o indirecta a lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están en una relación aquí en este punto de juramento o pacto en relación con el plan de salvación y otras cosas, ¿no? Y el nombre Elohim significa soberano, creador, omnipotente, gobernador del universo y más. Dios poderoso, Dios fuerte. Y normalmente, mucha gente nunca lo ha entendido. Lo pueden ver en el segundo nombre, más adelante, el Olam, el Olión. Vean que la fórmula El es un prefacio. Entonces esto es El Ohim, combinado. Elohim, más de 2.600 veces se usa este nombre en el Antiguo Testamento. Y hay el Shaddai y otros nombres que son combinaciones, ¿no?, de este nombre. Y cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo por lo que hemos escuchado, que este nombre sea glorificado. Obviamente, en primer lugar, en primera instancia, en nuestras oraciones, en nuestra propia vida. No simplemente en relación con el mundo, la historia, los planes y propósitos de Dios, sino en nuestra propia vida. Es lo que estamos pidiendo, ¿no? En relación con, es uno de los nombres genéricos, ¿no? Elohim, muchas veces Elohim, Jehová se combinan. Ahora luego, aquí no vamos a ir en el orden. Vean más adelante, a mitad de la hoja, Jehová Jaire, ¿no? Jire. Hay muchas pronunciaciones. Yo no pretendo ser experto en esto ni en español ni en inglés, menos en hebreo. Eso no importa. El nombre significa Jehová proveerá. Y ocurre en Génesis 22, cuando Abraham estaba al punto de sacrificar a Isaac, y Dios lo detuvo, ¿no? Y el ángel y la promesa, Dios proveerá el sacrificio, ¿no? Y de ahí viene un gran tema. Es increíble este tema, porque en tantos ejemplos en las biografías bíblicas, es un sinnúmero de ejemplos, Dios provee lo que sea, ¿no? Lo necesario. En el Nuevo Testamento, Pablo agarra el hilo, Dios suplirá todo lo que os falta, toda necesidad vuestra, Dios proveerá, y lo vincula con todo esto, ¿no? Conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Lo vincula con la gloria, lo vincula con el nombre de Cristo y lo vincula con este nombre en el hebreo, Dios
proveerá. Ahora, en el Padre Nuestro, esto está. Danos hoy nuestro pan cotidiano, 6:11 de Mateo, se basa en este nombre de Dios. De tal modo que al orar por cualquier necesidad, la que sea, hay que rogar en base a este nombre. Oramos al Dios que provee, ¿no? En base a su nombre, el Señor proveerá. En base a eso, Él, va a proporcionar para los creyentes, y lo vimos hace poco, todas las cosas están incluidas. El que no perdonó a su hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con el don de su hijo todas las demás cosas? Entonces tú puedes pedir en tus oraciones cualquier cosa que te falte, cualquier cosa necesaria, confiando en esto. Y estás orando en base a este nombre que Dios ha usado para revelar su mismo carácter. Yo soy el Dios. ¿No? Cuando dice Pablo, Él da a todos vida, ¿no? Aliento, ¿no? Respiración y todas las demás cosas. En su prédica aquel día, otra vez frente a los filósofos griegos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 7, este fue una parte del argumento del sermón. Este es el Dios que provee. Y hay que orar en base a esto. Luego, los temas aquí son extraordinarios. Vamos a este nombre Jehová. Yo lo voy a pronunciar como Rafa, ¿no? Rope. Pero Rafa es normalmente la pronunciación, por lo menos en inglés. Y este nombre significa, ¿escuchan lo que significa? El Señor que sana. El Señor sana, ¿no? O el Señor que cura. Ahora, este nombre aparece en el Éxodo, en su capítulo 15, cuando las aguas amargas de Mara, ¿no? Estaban ahí, se enfermaban y ya no podían beber de estas aguas. Y se echó un árbol, es un gran tema, simbólicamente prefigurando la obra de Cristo. Pero en ese contexto, Dios se identifica como el Señor que sana. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Toda sanidad es divina. ¿Qué quiere decir eso? Sino con medios. Si Dios, ¿no?, quiere que una persona muera, nada le va a servir para sanar su enfermedad o lo que sea, ¿no?, lo que le puede generar la muerte o producir la muerte. Pero este Dios, hasta que lleguemos a la hora de nuestra muerte, en el Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades, sino con medios, ¿no? Este Dios sana. Toda sanidad es divina. Porque depende, el único que puede decir, esta enfermedad no es para muerte, es este Dios. Ahora, ¿esto está en el Padre Nuestro? Sí. ¿En dónde? Sin discutir la palabra mal, líbranos del mal, ¿no? Y lo vuelvo a decir, lo mencioné en la lectura. Algunos lo quieren a fuerzas decir, es el malo, es el diablo. Y otros eruditos dicen, no, es genérico, es cualquier mal. Y tiene la razón. No estamos negando que ahí está el diablo también. Líbranos del mal, en este caso, de la enfermedad X. Y cuando tú le pides, ¿no?, la restauración de tu salud en relación con cualquier enfermedad, cualquier dolor, cicatriz, ¿no?, secuela, lo que sea, ¿no?, lo que le estás pidiendo es, Señor, tu mismo nombre dice, ¿no?, que tú eres el Dios que sana. Y en base a eso estás orando. En base a eso Dios nos ha contestado nos ha contestado con cada enfermedad que nos ha tocado, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hay más de 1000 maneras para morir y hay más de 1 millón de enfermedades que te pueden matar.
Van descubriendo nuevas enfermedades cada día. Sí. Y hay un solo sanador. Hay un solo, ¿no?, autor de la vida, que no va a permitir que tú mueras de lo que sea hasta el momento predestinado. Y luego tu muerte tan predestinada como tu nacimiento y como la muerte de Cristo en cada detalle. Increíble. Pero esto es así, ¿no? Yo soy el que doy vida y yo soy el que mato, ¿no?, que quito la vida. Jura, ¿no?, por esto mismo. Más de una vez en el Antiguo Testamento. Ahora rápido. Jehová, vean, Nisi, N-I-S-S-I, que significa Jehová es mi estandarte, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Jehová es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y este tema es increíble porque lo vemos una y otra vez, ¿no? Cuando en el Éxodo 17 Dios acababa de librar a los hijos de Israel de los amalequitas, Moisés construyó un altar y le asignó por revelación divina, ¿no?, le asignó el nombre: el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y luego, con razón, David frente a Goliat saca de por medio el tema y dice a sus compatriotas: la batalla es del Señor. Otros textos invierten el orden: la guerra no es nuestra. No es nuestra. Y el argumento aquí es increíble. En el Apocalipsis, estas personas cuya cobertura es la bandera, el estandarte, el nombre de Dios es esta bandera, ¿no?, sellados, protegidos y más que vencedores en el Apocalipsis. Y tú puedes orar a Dios. ¿En dónde está el vínculo con el Padre nuestro? Es otra vez lo mismo. Ahora líbranos del maligno. Estás pidiendo, ¿no?, para que Dios se ponga a defender, a librar, a salvar, a darte la victoria en cualquier conflicto con el enemigo de tu alma. Esto es así, ¿no? Tienes que levantar la bandera, estandarte, el mismo Jehová Nisi, y orar así, en base a esto. Y luego, rápido, no podemos detenernos aquí. Lo que quiero hacer es que veamos algunos de esos conceptos. Cuando llegamos a Jehová Shalom, ¿no?, esta palabra que la usan mucho los judíos hasta el día de hoy en diferentes contextos, que significa Jehová es no tan solo paz, sino nuestra paz. Jehová es nuestra paz, ¿no? Y esto es el tema extraordinario que comienza con el perdón del pecado, que en Romanos 5 tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El perdón del pecado por medio de Cristo. Y el paralelismo con el Padre nuestro: pedimos el perdón de nuestras deudas, de nuestras ofensas, de nuestros pecados en base a la obra de Cristo. Y Cristo se convierte en el Señor de nuestra paz, ¿no? Y hasta el grado en que Pablo, argumentando sobre ninguna preocupación, ni siquiera ansiedad, la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, la paz de Dios ya, la paz de Jehová Shalom, guardando nuestros pensamientos, dice, guardando, protegiendo nuestras emociones, ¿no?, con una paz que sobrepasa cualquier explicación humana. Y tú puedes llevar cargas, preocupaciones, ansiedades, todo, pidiéndole a Jehová Shalom esta paz en tu corazón, este descanso, esta tranquilidad en medio de lo que sea. Y lo que comienza como paz en el perdón del pecado, en la certidumbre de salvación, se convierte en algo
que nunca termina. Es un fruto incluso del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz en tu relación con este Dios. Y luego, rápido, vean hasta el next to the last, penúltimo. Jehová se traduce muchas veces roji o ra, ¿no? Hay dos, esto es un tema de controversia, pero el tema es extraordinario. Porque eso es el nombre que David usa, ya lo mencionamos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor nuestro pastor. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir Jehová es mi pastor? Es el tema extraordinario, sea hecha tu voluntad en el Padre nuestro, presupone hay un plan, presupone, ¿no?, que nosotros no hicimos el plan, presupone que alguien nos tiene que guiar en conformidad con el plan, presupone que es el pastor el que nos va a guiar, que nos va a indicar, que nos va incluso a alimentar en el Salmo 23 y proteger de todos nuestros enemigos como sus ovejas. Y este buen pastor dio su vida por sus ovejas y los llama por su nombre. El asunto es extraordinario. La parábola del buen pastor, ¿no? Y nosotros oramos a este buen pastor, a Jehová Roji o Raja, pidiéndole guía, guianza, liderazgo, protección, dirección, sabiduría, ayuda, en lo que sea, para que se haga su voluntad, para que hagamos su voluntad. Y así, ahora comencé diciendo en esta parte del tema, nadie inventó esto. Ven cómo todo esto está vinculado, ¿no? Cada uno de estos nombres se relaciona con el carácter, naturaleza, atributos de Dios y en muchos de los casos que estamos viendo aquí, ¿cómo se relaciona con nosotros? Algunos creen que este Jehová, y vean, Setkenu, así lo voy a decir, ¿no? El Señor nuestra justicia. Algunos dicen esto es en términos de salvación, soteriología, esto es lo más importante. Porque el perdón que pedimos en el Padre nuestro se basa en el Dios cuya justicia se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Cristo pagó nuestra deuda, ¿no? Cuando Él recibió lo que nuestros pecados merecían en su propia muerte, ¿no?, y agonía, y ahora su vida perfecta, su justicia, es acreditada a nosotros, puesta a nuestra cuenta. Este gran argumento, creo que en uno de los mini videos, siguen pasando algunos de John MacArthur. MacArthur dice que este es el texto más importante de la Biblia. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, en lugar de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es el Señor nuestra justicia en Cristo. La justicia, la vida perfecta que Dios pide, exige de cada persona, la vivió Cristo en lugar de cada creyente. Y así cumplió con nuestro deber. Y la salvación es por gracia como consecuencia de esto, ¿no? Y cuando invocamos al Señor para salvación, esto es el tema, ¿no? Creemos en Dios, ¿no? Con el corazón se cree, invocando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para recibir esta justicia, la obra de Cristo que cubre y perdona toda nuestra deuda, ¿no? Al arrepentirnos y creer en Cristo. Por eso dicen algunos, este es el nombre más importante. En Jeremías 23, 33, no estamos dando los textos aquí, hay muchos textos que pudiéramos citar en donde se encuentran estos nombres en el Antiguo Testamento. Ahora estamos vinculando con el Nuevo Testamento. Ahora rápido, y ya pasó lo que yo temía, rápido, tienes que terminar esta lista aquí, rápido.
Vean Jehová Mekadesh, ¿no? En donde cae el acento, tan solo los hebreos saben. Sin discutir eso. ¿Qué es esto? El Señor, ¿no?, que te santifica. Esto es extraordinario. Es el mismo punto. Líbranos del mal. Y ahora, no nos metas en tentación. Esto es la obra santificadora, ¿no? Yo soy el Señor, el único que te puede, después de perdonar tu pecado, te puede transformar y santificar en alguna medida. Y esta santificación es separación, consagración, un proceso que no termina en esta vida, hasta la hora de nuestra muerte. Y esta es la voluntad de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, vuestra santificación. Esa es su oración en 1 Tesalonicenses 5, que este Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles hasta el día de su venida, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿No? Estamos pidiendo a Dios que nos transforme. Estamos pidiéndole que nos santifique, ¿no? Desde adentro, comienza todo por dentro, hacia afuera, superando cualquier conflicto con cualquier pecado, ¿no? Su poder, su gracia, su ayuda para ser, ¿no?, hacedores de la palabra, no tan solo oidores, para vivir una vida, ¿no?, santa, ¿no?, pura, ¿no? Y su nombre es: yo soy el Señor que te santifica. Eso es mi nombre. Y oramos en todas nuestras luchas y conflictos con el pecado restante en el corazón de cada creyente, remanentes y restos del pecado, y el espíritu contra la carne contra el espíritu. Invocamos al Señor que nos santifica. No nos metas en tentación, en el Padre nuestro. Sálvanos. Y el tema aquí no es de la tentación en sí. Muchos no se acuerdan, esta palabra genérica nos va a poner a prueba, pero lo que estamos pidiendo es que no caigamos en pecado en medio de las pruebas. Que seamos capacitados, librados para vencer, ¿no?, la prueba que sea. Ahora rápido, Jehová Sabaoth, ¿no? En la lista aquí, esto es también extraordinario, este nombre, el Señor de los ejércitos. Y en el Antiguo Testamento los ejércitos, incluso en el Apocalipsis, se refieren tanto a ángeles como a hombres. El Señor de los ejércitos hará tal o cual cosa, ¿no? Es en Isaías, en los Salmos, en 1 Samuel, una lista de textos que hablan de usando este nombre, Jehová Sabaoth. Vean, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Es mayor que el que está en el mundo. Es más poderoso que el que está en el mundo. Esto es con la idea de Jehová, nuestra bandera o estandarte. Empezamos, y esto es lo mismo, pero en una forma más profunda. Porque este Dios es el que abrió los ojos del siervo, ¿no?, de Eliseo, para que pudiera ver, ¿no?, ángeles, un ejército de ángeles. Esto es la dimensión paralela, es un tema extraordinario. Incluso vamos a ver, terminando la serie sobre la gloria venidera, comento esto. Mucha gente quiere saber, hay estos ejemplos, ¿no? A Daniel le abrió sus ojos para que pudiera ver el ángel, y hay una lista de estos. Dios normalmente no permite ni hace esto hasta el día de hoy. No niego que esto pueda suceder. Y las pocas veces que lo vemos en la Biblia, escuchen una de las por qué no nos permite ver si al aparecerle a Daniel se cae como muerto Daniel frente a un ángel elegido. Se cae paralizado, ¿no?, como muerto.
frente a la gloria visible de un ángel, nada más. Lo mismo sucede en el Apocalipsis. ¿Qué sucedería si Dios nos permitiera ver? Él es el Señor de estos ejércitos. Si pudiéramos ver lo que está pasando en este culto, ¿no? El diablo viene a todos los cultos, envía a sus ángeles, están aquí. Pablo afirma que los ángeles buenos también asisten a la adoración pública de Dios. Están presentes, observando nuestra adoración, participando en algún sentido misterioso en nuestra adoración. Y si pudiéramos ver, ¿no? Ninguna película de terror ni de ciencia ficción, nada de esto. No tienen idea alguna de lo que sería el impacto, ¿no? De la dimensión paralela que no nos permite ver Dios. Salvo dice, debes de fijar tus ojos en el Señor de estos ejércitos. Yo soy su Señor. Ejércitos humanos, ¿no? Y ejércitos de incontables ángeles, ¿no? Y en la guerra espiritual, ¿no? El único que te puede dar la victoria, el único que te puede librar, el único que te puede proteger, lo que te dice es tú ponte la armadura de Dios, no salgas desprotegido, no salgas y pinta ahí un escenario de dardos de fuego que hoy en día la gente piensa, no, un dardo de fuego, no. Mataban a gente con estos dardos de fuego. La flecha entraba con veneno incluso y fuego, penetraba el cuerpo, mataba a cualquier persona. Y dice, estaba comentando esto ayer con Luke, cuando vimos este tema. El diablo no usa balas de goma. No usa balas de goma. No sé si me explico. ¿Aquí entienden lo que es una bala de goma? Son balas, suenan como balas reales, pero no son metales. Son de un tipo especial de hule que pueden perjudicar a quien sea, noquear a una persona. No van a matar a nadie. Pero el diablo no está con ni dardos de goma, ni balas de goma. No, este enemigo te quiere matar. Quiere acabar contigo. Trata de matar a cada creyente. Tú lo sabes en el tráfico. Nosotros salimos 10 veces mínimo. Tratan de chocar, ¿no? Que es increíble. Estamos con que por poco, ¿no? De aquí no estoy hablando del tráfico ni tránsito, estoy hablando del Señor de los ejércitos. La batalla es suya, ¿no? Y si tú sales desprotegido, el enemigo te va a disparar con balas reales, no de goma. Y muchas personas dicen, pero ¿en dónde está esto? En el Padre Nuestro. Está ahí mismo frente a tus ojos. En medio de estas peticiones, en medio de la lista, cuando dicen, no nos metas en tentación, líbranos del mal, de inmediato, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tú eres el Señor de los ejércitos. Así termina la oración, ¿no? Otorgándole a este Dios, ¿no? El poder de su reino,
¿no? Y en base a su propia gloria, pedimos todo esto. Amén, dice. Y el tema, el más sencillo aquí, Jehová Shammah, véanlo, ahí está, número 3 antes de terminar. Y este es otro de los nombres increíbles, este nombre, porque significa Dios está presente, Dios está allí, ¿no? Dios está en su omnipresencia contigo, Dios está, ¿no?, más cerca que cualquier otra persona. En su omnipresencia, aquí es su presencia especial con los creyentes. Y esto es lo que la oración presupone, esta realidad. De inmediato, Padre nuestro, como si estuviera ahí, pendiente, esperando, presente, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a prestar atención, siempre dispuesto a oír, siempre dispuesto a recibir tu oración, tu petición, siempre otorgándote lo que está en otros textos, el derecho de entrar a su presencia por medio de la obra salvadora de Cristo. Tan solo por medio de Cristo, no es por la Virgencita, no es por ningún supuesto santo, no es menos por algún, no. Tenemos entrada tan solo por medio de Cristo. Efesios 3:18, por un mismo espíritu al Padre, pero por medio de Cristo, entrada, derecho de entrar. ¿No? En Hebreos es acceso al trono de su gracia, al instante, para recibir en cualquier momento, al instante, socorro, ayuda, apoyo, lo que fuera necesario. Y este Padre nuestro, su mismo nombre, yo estoy aquí. Yo estoy ahí, yo estoy presente. ¿No? Tú puedes entrar en un milisegundo, en el misterio increíble que criaturas, como lo vimos al principio, caídas, débiles, incapaces, como nosotros, el privilegio de invocar al Jehová Shammah, omnipresente con nosotros, cada momento, cada instante, cada segundo, presente con nosotros. Son ejemplos, nada más, ¿no?, de cómo orar en base a los nombres de Dios. Ahora, llegamos a mitad del camino aquí, vamos a terminar. Vamos a terminar con esto. Es un solo argumento aquí, al cual volveremos, ¿no? Adelantándome aquí, quiero que veamos para concluir. Espérenme un segundo, estoy indeciso aquí. Busquen en 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4. Ni hemos hablado de los nombres de Cristo aquí, salvo de que se va a doblegar todo rodilla en el día del juicio, ¿no? Salvos y perdidos, ¿no? Ángeles buenos y caídos, se van a doblegar todos en el día de juicio. Ahora, vamos a terminar, estoy aquí medio indeciso. Vamos a terminar, 2 Corintios 4, ya lo tienen. Para concluir el día de hoy nada más, este texto es suficiente. Vean lo que el texto dice. En el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden,
que son los inconversos, no regenerados, no perdonados, no salvados, está encubierto. Es 2 de Corintios 4:3. O 4:4, ¿no? Ahora, 4:3 y 4. En los cuales el Dios de este mundo, el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero ahora vean, de inmediato esta afirmación que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Yo decía en el Éxodo 34 que todos los atributos de Dios se quedan en armonía, no hay contradicción ni choque, ¿no? Amor, gracia, misericordia, ira, santidad y justicia, todo resuelto en la obra salvadora en la persona de Cristo. Y de esto está hablando Pablo aquí, ¿no? Que el Evangelio revela la gloria, ahora la segunda persona de la divinidad, Cristo, el cual es un tecnicismo, imagen de Dios, es un tema extraordinario, en hebreo se habla de esto, no es una copia, ni fotografía, ni semejanza, sino la imagen visible, perfecta del Dios invisible. En una lista de textos viene este argumento, que este Dios que invisible ante nosotros, salvo lo que acabamos de ver, revelando su gloria en sus atributos y en estos misteriosos nombres, revelando su gloria. Y ahora lo resume todo aquí. Pablo dice, no, todo esto lo revela esta gloria en Cristo. Y luego no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y es un título de divinidad, lo vamos a ver en otros estudios. Es el mismo nombre Jehová, Curios en el Nuevo Testamento. Y nosotros somos tan solo siervos. Y el mismo Dios que en el Génesis dijo, sea la luz y fue la luz, que mandó que resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Es el mismo tema. ¿Conocimiento de qué? La gloria de Dios se revela en la persona y obra de Cristo. ¿No? Con esto hay que concluir. Ahora vean lo que está aquí. Este texto dice que para ver esta gloria de Dios tenemos que mirar a Cristo. Para ver y entender algo de esta gloria de la cual hemos hablado a lo largo del sermón, revelado en los nombres de Dios, ¿no? Tenemos que mirar a Cristo. Y dice que el diablo hace un sinnúmero de cosas para que nadie pueda ver esto. ¿No? Es increíble. Y vamos a discutirlo, no, ya no. Lo que nos interesa es, hay un vínculo aquí entre la iluminación, la luz, entre el conocimiento de ¿qué? Conocimiento de esta gloria, santificado sea, glorificado sea tu nombre, la gloria de este Dios. Su nombre aquí es Cristo, ¿no? Que revela la gloria del Padre, ¿no? Esta gloria de Dios es manifestada a los hombres en la persona y obra de Cristo. Cristo es la manifestación, digo, visible de todos los atributos de Dios, al grado en que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? Entonces, tan solo los que han experimentado, ¿qué es esto? ¿Iluminación? ¿No? ¿Es intelectual? ¿Es mental? La capacidad de tener verdadero conocimiento de la gloria del verdadero Dios. La fórmula FAS es un modismo que quiere decir persona y obra de Cristo. Ahora, vamos a terminar el sermón
y les pido perdón, con el último texto. Vamos a Juan, su Evangelio, y vean este texto para concluir el día de hoy. Juan 1, primer capítulo, Evangelio según Juan. Y este texto es bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan diciendo lo mismo, lo que acabamos de ver en la boca de Pablo, bajo inspiración. Ahora, lo vemos aquí de la boca del apóstol Juan, pero desde su primera, o sea, esa primera mano, este testimonio, porque Juan presenció lo que vamos a leer aquí, experimentó, vivió esto, para concluir. Ahora, no vamos a discutir la palabra verbo, es la palabra griega logos, es uno de los títulos de Cristo, que en el primer versículo el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en el principio con Dios, todas las cosas fueron por Él hechas, es el Creador, es el mismo Dios en el Génesis 1:1, Dios que creó, es el verbo, este verbo es el logos, sin discutir los términos, se refiere a Cristo. Y lo sabemos por lo que dice el texto, véanlo. Juan 1:14, aquel verbo, ¿no? El Hijo de Dios, sin discutir la Trinidad. Vean, esa misma persona fue hecho carne, se hizo carne. No dejó de ser Dios, no dejó de ser lo que era. Es el misterio de su encarnación, de su venida a este mundo, ¿no? De la Virgen María. Vean, se hizo carne. Los 23 cromosomas, ¿no? Del Padre, el Espíritu Santo hizo ese milagro para que naciera ese niño. Fue hecho carne. Ahora, antes de terminar, algunos teólogos, escuchen para concluir aquí, dicen que este versículo es la declaración teológica más grande, ¿no?, en la palabra de Dios. La declaración teológica más grande posible. 1:14 del Evangelio según Juan. Vean los puntos. Primero, el verbo que se refiere a Cristo. Segundo, se hizo carne. No dejó de ser Dios. El misterio de dos naturalezas en una sola persona. La persona es divina. Tercero, fíjense bien, esta persona, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros. La palabra habitó, skeneo, del griego, es la palabra usada en ambos testamentos para hablar del tabernáculo, campamento, morada especial de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, específicamente en el lugar santo, dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo, en donde se manifestaba la presencia especial de Dios por encima del arca y todo el paquete, ¿no? El propiciatorio, los dos ángeles. Vean, esta es la palabra que habla de su encarnación. Habitó, puso su tienda, su morada, su campamento, su presencia especial entre nosotros. Es entre Pablo, no, Juan y los demás apóstoles eran los testigos oculares de todo esto. ¿Y qué es lo que vieron? Nuestro tema. Vimos su gloria. Entre nosotros se puso. Y nosotros vieron con sus propios ojos, por lo menos en la transfiguración y tantos milagros y otros aspectos, vimos su gloria. ¿No? ¿Cuál gloria? La gloria de Él que nos enseña es Él mismo. Sea glorificado tu nombre, es el nombre del Padre en el Padre nuestro. Y en otros textos es el nombre de Cristo.
porque son el mismo Dios, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, sin discutir toda la teología en la fórmula unigénito del Padre. Es un tema extraordinario, único en su clase, ¿no? Vimos esta gloria que le identificaba como, yo voy a decir, como la segunda persona de la divinidad encarnada, lleno de gracia, lleno de verdad, ¿no? Esto es el mismo testimonio que da Pablo aquí de la boca de Juan. ¿Y por qué estamos enfatizando esto? Porque todos los que no han visto, ¿no?, la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo, a esto volveremos, ¿no? Son ciegos, inconversos, ¿no?, que no entienden absolutamente nada de la realidad de esto. Están destituidos de esta gloria de Dios, dice Pablo. ¿Destituidos? No la pueden ver, no la pueden entender, no la conocen ni la quieren ver, ni siquiera creen en esto. Pero cada creyente sí, cada persona creyente, el milagro de ver, conocer y entender la gloria de Dios manifestada en la persona y obra de Cristo, en alguna medida es una realidad. Y Pablo en otro texto dice, nosotros mirando a cara descubierta esta gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué? Transformados. ¿De qué? De un grado de gloria a otro grado de gloria, como por el mismo Espíritu del Señor. Y esto confirma lo que hemos escuchado, que nosotros entendemos algo de esto instintivamente, sí, todos los creyentes. Y el Padre nuestro, ¿no?, habiéndolo visto el día de hoy desde esta perspectiva de la gloria, los atributos y los nombres de Dios, ¿no?, este bosquejo de cómo orar se vuelve algo glorioso, en donde cada línea, Padre nuestro, glorificado sea tu nombre, y todo lo demás, culminándose con tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, ¿no? Si esto no te ayuda a orar en forma distinta, si esto no te obliga, ¿no?, a escondriñar tus propias oraciones para ver si estás orando en forma bíblica, ¿no?, en base a la gloria y el nombre de este Dios, en donde cada parte del modelo se relaciona con esto. Y si esto no te conduce a orar sin discutir, por el momento concluyo diciéndolo, ¿qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? Hay que orar en el nombre de Cristo, ¿no? Algunos teólogos, hay un libro fabuloso sobre esto, la oración inversa, puesta en forma inversa, y el argumento del libro es, hay que decir antes de cualquier otra cosa, en el nombre de Cristo, ¿no?, sea glorificado tu nombre. En el nombre de Cristo, venga tu reino. En el nombre de Cristo, sea hecha tu voluntad. Invirtiendo, nosotros ponemos el nombre de Cristo al final. Y el libro dice, no, hay que poner el nombre de Cristo al principio, ¿no?, porque todo el asunto comienza y termina con la gloria de Cristo, ¿no? ¿Qué sabemos de esto? Padre, damos muchas gracias. Primero por la paciencia de los oyentes, por este tema que hemos podido ver en parte.
Muchas gracias por tu palabra, por la armonía que hay, congruencia, correspondencia que hay en todo lo que nos has revelado acerca de tu gloria, acerca de tu nombre, lo que vemos en Cristo, y por el Padre nuestro, que nos enseña a orar en base a este conocimiento, pidiéndote en base a tu justicia, en base a tu omnipresencia, en base a tus planes y propósitos, como nuestro buen pastor, en base a lo que Cristo ha hecho al proporcionarnos la justicia necesaria para perdonar y justificarnos. Te damos muchas gracias porque tú eres el Dios que nos sana, que nos transforma, que nos santifica, que nos libra del mal, que nos libra del maligno. Y porque tú eres el Dios que proporciona cada necesidad nuestra, comenzando con el pan cotidiano. Te damos infinitas gracias por el Dios glorioso que eres y te pedimos que nos ayudes a volver a comprometernos los que llevamos tu nombre, a glorificar tu nombre en nuestras vidas, en nuestras oraciones, en nuestra razón de ser, propósito de vivir, buscar la gloria tuya como nuestra máxima ambición, máximo deseo, profundo anhelo de todo corazón. Por eso te pedimos. Por los que no te conocen, tan solo tú puedes abrir sus ojos, te lo pedimos, que les ayudes a estas personas presentes a mirar a Cristo y a encontrar en Él tu gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén.